Dicen que el instinto de una madre es el hilo invisible más poderoso del universo, capaz de atravesar dimensiones, el tiempo e incluso la muerte misma. Sin embargo, hace un año, ese hilo se rompió dentro de mí de la manera más violenta posible. Mi nombre es Elena, y mi vida se detuvo una noche lluviosa de noviembre en una carretera secundaria, cuando los faros de un camión invadieron nuestro carril y el mundo se convirtió en un torbellino de cristales rotos y metal retorcido. Lo siguiente que recuerdo es despertar en una habitación de hospital blanca y aséptica, con el cuerpo pesado como el plomo y la garganta seca como el desierto. A mi lado estaba Carlos, mi esposo, con los ojos hinchados y una barba de varios días, sosteniendo mi mano con una fuerza desesperada. Cuando pregunté por Valentina, nuestra hija de 6 años que viajaba en el asiento trasero, el silencio que inundó la habitación fue más ensordecedor que el choque mismo. Carlos rompió a llorar y, entre sollozos, pronunció la frase que ninguna madre debería escuchar jamás. «Lo siento, mi amor. Valen no sobrevivió. Se fue en el impacto. La enterramos hace 2 semanas mientras tú luchabas por tu vida». Aquellas palabras me destruyeron por completo. Sentí cómo mi alma se fragmentaba en 1000 pedazos irreponibles, deseando con todas mis fuerzas haber muerto yo también en ese accidente para no tener que enfrentar un amanecer sin su risa. La recuperación física fue lenta y tortuosa, llena de cirugías y fisioterapia, pero el dolor del cuerpo era una caricia comparado con la agonía del corazón. Carlos fue, ante los ojos de todos, el viudo y esposo ejemplar. No se apartó de mi lado ni un instante, gestionando mi dolor, mis medicinas y mis visitas con una eficiencia militar. Él se encargó de todo, del funeral al que no pude asistir, de los trámites legales, del seguro. «No te preocupes por nada, Elena», me decía mientras me daba cucharadas de sopa. «Yo cargo con el peso. Tú solo tienes que sanar». Yo, cegada por la gratitud y la tristeza, me entregué a su cuidado absoluto, sin cuestionar por qué nunca me trajo fotos del funeral o por qué no había un certificado de defunción visible en los papeles que traía. Confiaba en él ciegamente, porque él era el padre de mi ángel caído. Cuando finalmente me dieron el alta y regresamos a casa, la mansión que alguna vez fue nuestro refugio se sentía como un mausoleo frío y vacío, donde el eco de los pasos resonaba como lamentos. Lo primero que quise hacer fue ir a la habitación de Valentina, para abrazar sus almohadas y oler su aroma a fresas y talco por última vez, pero me encontré con la puerta cerrada con llave. Carlos apareció detrás de mí, posando sus manos sobre mis hombros con suavidad, pero con firmeza. «Es por tu bien, Helena», susurró cerca de mi oído. «El doctor dijo que entrar ahí te causaría un brote psicótico. He guardado todo. La habitación permanecerá cerrada hasta que estés mentalmente estable para afrontarlo». Acepté su decisión con resignación, pensando que él solo quería protegerme de mi propia locura, sin notar que esa llave cerrada era el primer barrote de mi propia prisión psicológica. Pasé los meses siguientes en una neblina inducida por los sedantes que él me administraba religiosamente cada 6 horas. El primer año pasó como una pesadilla borrosa, un bucle infinito de días grises donde mi única actividad era mirar por la ventana hacia el jardín trasero y llorar hasta quedarme dormida. Carlos controlaba cada aspecto de mi existencia. Filtraba mis llamadas telefónicas para que nadie me alterara. Despedía a las empleadas domésticas que intentaban hablar conmigo y rara vez me dejaba salir de la casa. El mundo exterior es peligroso, Elena. Y tú estás muy frágil. Repetía como un mantra. Mis padres, que vivían en otro estado, llamaban a menudo, pero Carlos siempre estaba presente en las llamadas, monitoreando cada palabra, apretando mi mano si yo decía algo que él consideraba incoherente.
Yo creía que su comportamiento era fruto de su propio trauma, de su miedo a perderme a mí también, después de perder a nuestra hija. No vi el control coercitivo, vi amor protector, hasta que un día, la niebla química en mi cerebro comenzó a disiparse por un simple error logístico. La farmacia se retrasó en la entrega de mis pastillas. Hago una pausa aquí, queridos amigos, porque estamos tocando un punto crucial en la psicología del abuso. El aislamiento disfrazado de protección. ¿Cuántas veces hemos confundido los celos o el control excesivo con amor profundo? Elena está viviendo en una jaula de oro, drogada y manipulada, creyendo que su carcelero es su salvador. Antes de que ella descubra la prueba que cambiará su vida, quiero preguntarles, ¿alguna vez han sentido que alguien cercano a ustedes intentaba controlar su realidad o alejarlos de su familia por su bien? Déjenme sus experiencias en los comentarios, los leo a todos. Y si son nuevos en esta comunidad de buscadores de la verdad, suscríbanse ahora mismo a Relatos de Don Sebastián y activen la campanita. Lo que Elena está a punto de encontrar en la basura desafía toda lógica y nos helará la sangre a todos. Aquel martes, sin mi dosis habitual de mediodía, mis sentidos comenzaron a despertar de su letargo forzado. Los colores parecían más brillantes, los sonidos más nítidos y, por primera vez en meses, sentí una inquietud física, una necesidad de moverme y hacer algo útil. Carlos estaba en su despacho trabajando, con la puerta entreabierta, atendiendo una videollamada importante. Aproveché su distracción para ir a la cocina. Tenía sed, pero no de agua, sino de normalidad. Decidí que quería prepararme un café yo misma, algo tan simple que me parecía una conquista monumental. Mientras esperaba que la cafetera funcionara, mis ojos se posaron en el cubo de basura de reciclaje de papel que Carlos solía vaciar personalmente, pero que hoy, por algún descuido, estaba rebosante. Vi algo colorido entre las facturas y los sobres blancos de oficina. Era un destello de color morado y rosa, colores que no pertenecían al mundo gris y corporativo de mi esposo. Una fuerza invisible, tal vez ese instinto materno que nunca muere, me empujó a meter la mano en la basura. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un tamborileo ansioso en mi pecho. Aparté un periódico viejo y saqué el objeto colorido. Era una hoja de papel bond, arrugada y manchada con un poco de café, pero el contenido era inconfundible. Era un dibujo infantil hecho con rotuladores. Representaba a 3 figuras: un hombre alto pintado de negro con cara enojada, una mujer acostada en una cama con los ojos cerrados y una niña pequeña, apartada en una esquina, llorando lágrimas azules gigantes. El estilo del trazo me golpeó como un mazo físico. La forma de dibujar las manos como círculos, el sol con gafas de sol en la esquina, era el estilo de Valentina, pero Valentina llevaba muerta 1 año. Es un dibujo viejo, me dije a mí misma, temblando, tratando de racionalizar el hallazgo. Carlos debió encontrarlo limpiando y lo tiró porque le dolía verlo. Sin embargo, al alisar la hoja sobre la encimera de granito, noté detalles que hicieron que mi sangre se congelara. El papel no estaba amarillento por el tiempo, era papel nuevo, fresco, crujiente, y el rotulador morado aún olía a alcohol. No estaba seco ni desvanecido. Mis ojos recorrieron el dibujo con desesperación hasta detenerse en la parte inferior, donde había un texto escrito con esa caligrafía tambaleante y llena de errores ortográficos, típica de una niña de 6 años que está aprendiendo a escribir. Las letras, trazadas con fuerza, decían: «Mamá, ¿por qué no me buscas? Papá dice que estás dormida, pero yo te escucho llorar. Estoy en el cuarto frío. Tengo miedo. Valen». Leí la frase 1, 2, 3 veces, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. No podía ser real.
Tenía que ser una alucinación por la falta de medicamentos, o una broma cruel de alguien. Pero había algo más. En la esquina del dibujo había una fecha escrita: ayer. Valentina solía poner ayer o mañana indiscriminadamente cuando no sabía la fecha exacta, pero el detalle que confirmaba la autenticidad era una pequeña pegatina de un unicornio brillante pegada junto a su firma. Esa pegatina. Yo había comprado ese paquete de pegatinas la semana antes del accidente y lo había escondido en la guantera de mi auto como sorpresa para un viaje futuro. Nunca se lo di. Si Valentina tenía esa pegatina ahora, significaba que alguien había accedido al auto siniestrado o significaba que ella estaba viva y cerca. Estoy en el cuarto frío. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde estaba el cuarto frío? La casa tenía calefacción central. Mi mente comenzó a conectar puntos a una velocidad vertiginosa, rompiendo las barreras de la sedación. El sonido de la silla de Carlos arrastrándose en el despacho me sacó de mi trance. Él venía hacia la cocina. El pánico me invadió. Si él veía que yo tenía el dibujo, y si lo que el dibujo implicaba era cierto, que él me había mentido sobre la muerte de nuestra hija, entonces yo estaba viviendo con un monstruo capaz de lo inimaginable. No podía confrontarlo ahora, no tenía fuerzas, no tenía pruebas más allá de un papel arrugado, y él podía decir que yo lo había dibujado en un estado de delirio. Tenía que ser más astuta. Doblé el dibujo rápidamente y lo metí dentro de mi blusa, pegado a mi piel, sintiendo cómo el papel raspaba contra mi pecho. Me giré hacia la cafetera justo cuando Carlos entró en la cocina. «¿Elena?», preguntó, con esa voz falsamente suave que ahora me sonaba a amenaza. «¿Qué haces levantada? ¿No te tomaste tu medicina?». Me miró con ojos de halcón, escaneando mi postura, mis manos, buscando cualquier señal de rebelión. Me giré hacia Carlos con el corazón golpeando mis costillas como un pájaro enjaulado, rezando para que el temblor de mis manos no delatara el secreto de papel que quemaba contra mi piel bajo la blusa. Él estaba allí, parado en el umbral de la cocina, impecable en su traje gris, pero con esa mirada clínica y fría que usaba para evaluarme, como si yo fuera un experimento fallido y no su esposa. «Solo quería un poco de café, Carlos», respondí, forzando mi voz a sonar arrastrada y débil, imitando el efecto de los sedantes que supuestamente corrían por mis venas. La casa estaba muy silenciosa y me sentí sola. Él avanzó 2 pasos, invadiendo mi espacio personal, y tomó mi barbilla entre sus dedos, obligándome a mirarlo a los ojos. «¿Sola? Me tienes a mí, Elena. Siempre me tendrás a mí, pero sabes que la cafeína no es buena para tu ansiedad. Ven, vamos a tomar tu medicina. Ya es hora y se nota que estás alterada». Su tono era suave, pero la orden era innegociable. Me llevó de la mano hasta la sala, me sentó en el sofá y fue a buscar el vaso de agua y la pastilla blanca que había gobernado mi vida durante el último año. Sabía que no podía negarme. Si luchaba, él sospecharía que mi mente estaba clara y redoblaría la seguridad, o peor aún, me internaría en una clínica donde jamás encontraría a Valentina. Cuando volvió, puse la pastilla en mi lengua bajo su atenta mirada. Bebí el agua y fingí tragar, haciendo el movimiento exagerado con la garganta que él esperaba ver. «Buena chica», dijo, besando mi frente con una condescendencia que me dio náuseas. En cuanto él se dio la vuelta para llevar el vaso a la cocina, deslicé la pastilla desde debajo de mi lengua hacia mi mano y la escondí entre los cojines del sofá. Me recosté, cerré los ojos y esperé. Tenía que interpretar el papel de mi vida, la esposa rota y dormida, mientras mi mente trabajaba a 1000 kilómetros por hora trazando un plan de rescate. Pasé las siguientes 2 horas fingiendo dormir, escuchando los movimientos de Carlos por la casa. Escuché sus llamadas telefónicas, su tecleo en la computadora,
sus pasos pesados. Mi mente no dejaba de analizar la frase del dibujo. Estoy en el cuarto frío. ¿Qué significaba eso? Nuestra casa era moderna, con calefacción centralizada. No había habitaciones frías, a menos que mi mente viajó hacia el sótano. Era un lugar al que yo rara vez bajaba, incluso antes del accidente. Carlos lo usaba para almacenar vinos y herramientas, y siempre se quejaba de que la humedad y el aislamiento lo hacían sentir como una nevera. ¿Podría ser? La idea de que mi pequeña estuviera encerrada en un sótano oscuro y húmedo, mientras yo dormía en sábanas de seda 2 pisos más arriba, me provocó un dolor físico tan agudo que tuve que morder mi labio para no gritar, pero tenía que esperar. Carlos tenía una reunión fuera de casa a las 4:00 p.m. Esa sería mi única ventana de oportunidad. A las 3:45 p.m., Carlos se acercó al sofá. Yo mantuve la respiración lenta y rítmica. Descansa, amor. Volveré en 2 horas. Dejé la alarma puesta, así que no intentes abrir las puertas exteriores, susurró. Escuché el sonido de sus llaves, el pitido del sistema de seguridad armándose, confirmando que yo era una prisionera en mi propia casa, y finalmente el sonido del motor de su auto alejándose por el camino de entrada. En cuanto el silencio reinó, abrí los ojos. Ya no había cansancio, solo una adrenalina pura y salvaje. Me levanté de un salto, saqué el dibujo de mi blusa y lo miré una vez más para darme fuerzas. Ese papel era mi bandera de guerra. Corrí hacia la cocina para buscar una linterna, pues sabía que si Valentina estaba en el sótano, Carlos probablemente habría quitado los focos o cortado la luz para mantenerla oculta en la oscuridad. Amigos, la tensión en este momento es insoportable. Elena tiene solo 2 horas para encontrar a su hija en una casa grande, llena de secretos, sabiendo que si su esposo regresa antes de tiempo, las consecuencias podrían ser fatales. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Irían directo al sótano o buscarían primero alguna otra pista en el despacho de Carlos? La intuición es clave en estos momentos de vida o muerte. Quiero que me escriban en los comentarios. Yo buscaría en... y díganme su teoría. Y por favor, si su corazón está latiendo tan rápido como el mío, denle un like al video para apoyar a Elena en su búsqueda. Suscríbanse a Relatos de Don Sebastián, porque lo que está a punto de descubrir en ese sótano cambiará el rumbo de esta historia para siempre. Con la linterna en mano y un cuchillo de cocina que tomé por instinto de defensa, me dirigí hacia la puerta del sótano, que estaba ubicada discretamente debajo de la escalera principal. Giré el pomo. Cerrado, por supuesto. Carlos era un hombre meticuloso, no dejaría abierta la puerta de su mazmorra. Pero él había subestimado mi conocimiento de esta casa. Antes de que nos casáramos, esta propiedad pertenecía a mi abuelo, y yo recordaba que las llaves de las puertas interiores solían ser genéricas. Corrí al cuarto de lavado y busqué en la caja de objetos perdidos, donde guardábamos botones, monedas y llaves viejas. Encontré una llave oxidada de latón que solía abrir la puerta de la despensa. Rogando a todos los santos, volví al sótano e inserté la llave. Giró con un chirrido de protesta. El clic del mecanismo abriéndose fue el sonido más hermoso que había escuchado en un año. Abrí la puerta y una bocanada de aire rancio, húmedo y notablemente más frío me golpeó en la cara, confirmando la pista del dibujo. El cuarto frío. Encendí la linterna y el haz de luz cortó la oscuridad densa, iluminando escalones de madera polvorientos que descendían hacia el abismo. ¿Valentina?, susurró mi voz, temblando. No hubo respuesta, solo el goteo lejano de alguna tubería. Comencé a bajar, cada escalón crujiendo bajo mi peso como una advertencia. El miedo a lo que podía encontrar me paralizaba. ¿Y si la encontraba en mal estado? ¿Y si no era ella? ¿Y si era una trampa de Carlos para probar mi locura? Pero la imagen de la pegatina de unicornio brilló en mi mente.
Bajé los últimos escalones y pisé el suelo de concreto del sótano. Estaba lleno de cajas de mudanza, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas y estanterías metálicas. El sótano era grande, casi del tamaño de la planta baja, y estaba dividido en varias secciones. Comencé a recorrerlo, iluminando cada rincón. «Valen, mi amor, soy mamá. Estoy aquí», dije un poco más alto. Nada, solo silencio. Me dirigí hacia el fondo, donde estaba la antigua bodega de vinos. Era una pequeña habitación dentro del sótano, con paredes de piedra gruesa y una puerta de madera maciza reforzada con hierro. Al acercarme, noté algo que no encajaba. La puerta de la bodega tenía un candado nuevo, brillante y moderno, que contrastaba con la madera vieja. Y lo más inquietante, en el suelo, junto a la puerta, había un plato de plástico rosa, el mismo plato que Valentina usaba para sus cereales. Mi corazón se detuvo. Carlos la estaba alimentando como a un animal. Me lancé hacia la puerta, golpeándola con mis puños, olvidando el sigilo. «Valentina, Valentina, soy mamá, ábreme». Pegué mi oreja a la madera fría y gruesa. Al principio, solo escuché mi propia respiración agitada, pero luego, desde el otro lado, llegó un sonido débil, casi imperceptible. Era un sollozo ahogado, y luego una voz pequeña, rota por el miedo y la debilidad, que atravesó la madera y se clavó directo en mi alma. «Mami, ¿eres tú de verdad? Papá dijo que eras un fantasma». Caí de rodillas, llorando de alivio y de horror al mismo tiempo. Estaba viva. Mi niña estaba viva, a solo unos metros de mí, separada por una puerta y por las mentiras de un psicópata. «Sí, mi amor, soy yo. No soy un fantasma. Estoy viva y te voy a sacar de ahí. Te lo juro». Intenté golpear el candado con el mango del cuchillo, pero era acero endurecido. No le hice ni un rasguño. Necesitaba algo más fuerte, un martillo, una palanca, algo. Me levanté frenéticamente y comencé a buscar en las estanterías de herramientas de Carlos, que estaban cerca. Encontré una caja de herramientas, pero estaba cerrada con llave. Busqué alrededor desesperadamente, tirando cajas al suelo, haciendo ruido, sin importarme nada. En ese momento, las luces del sótano se encendieron de golpe, cegándome. Me congelé con el cuchillo en la mano y me giré lentamente hacia la escalera. Arriba, en el rellano, se recortaba la silueta de Carlos. Había vuelto antes, no estaba en una reunión, estaba vigilando. «Te dije que no bajaras aquí, Elena», dijo con una voz tranquila, terriblemente decepcionada. «Ahora voy a tener que empezar el tratamiento desde cero, y esta vez la dosis será permanente». Carlos comenzó a descender las escaleras con una lentitud deliberada, cada paso resonando como el tañido de una campana fúnebre en el silencio húmedo del sótano. No corrió, no gritó. Su calma era lo más aterrador de todo. Era la calma de un depredador que sabe que su presa está acorralada en un callejón sin salida. Yo retrocedí instintivamente hacia la puerta de la bodega, poniendo mi cuerpo como un escudo humano entre él y la madera que me separaba de Valentina. La luz cenital proyectaba sombras alargadas sobre su rostro, transformando sus rasgos familiares en una máscara de desprecio y locura contenida. «Nunca fuiste buena siguiendo instrucciones, Elena», dijo, sacando de su bolsillo interior no un arma de fuego, sino una jeringa prellenada con un líquido transparente. La tapa de la aguja cayó al suelo con un tintineo metálico. Me di cuenta con horror de que la reunión había sido una trampa. Él había estado esperando a que yo cometiera un error, observándome a través de cámaras ocultas que seguramente plagaban la casa. «¿Por qué, Carlos?», grité, mi voz quebrándose por la mezcla de miedo y rabia. «¿Por qué me hiciste creer que estaba muerta? Es tu hija, nuestra hija». Él se detuvo al pie de la escalera, mirándome con una lástima condescendiente que me heló la sangre. «Porque tú no eres apta para ser madre, Elena. Mírate, eres inestable.
emocional, débil. El accidente fue culpa tuya, de tu falta de atención. Mintió, reescribiendo la historia para justificar su sadismo. Valentina necesitaba estructura, disciplina y silencio, no a una madre histérica que llora por todo. Aquí abajo ella está segura, aquí abajo ella aprende a obedecer. Yo la he protegido de tu influencia tóxica, y tú estabas tan tranquila, sedada. Éramos felices así, pero tuviste que romper el equilibrio. Su lógica retorcida me revolvió el estómago. No estaba protegiendo a Valentina, la estaba castigando por existir, y a mí me estaba castigando por sobrevivir. Desde el interior de la bodega, Valentina comenzó a gritar de nuevo al escuchar la voz de su padre. «Papi, no le hagas daño a mami, me portaré bien, te lo prometo, no volveré a mandar dibujos». Sus súplicas infantiles, llenas de un terror condicionado, encendieron una furia volcánica dentro de mí que quemó cualquier rastro de miedo o debilidad muscular. Esa niña no estaba siendo educada, estaba siendo torturada psicológicamente. Apreté el mango del cuchillo de cocina con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. «No te acerques más, Carlos», advertí levantando el arma temblorosa. Él soltó una carcajada seca, sin humor. «Por favor, Elena, apenas puedes mantenerte en pie. Deja el cuchillo y te prometo que el sueño será dulce. Si te resistes, tendré que usar la fuerza, y sabes que odio manchar mis trajes». Dio un paso hacia adelante, con la jeringa en alto como un escorpión listo para picar. El primer ataque fue rápido y brutal. Carlos se abalanzó sobre mí con una agilidad sorprendente, intentando agarrar mi muñeca armada con su mano libre mientras buscaba mi cuello con la jeringa. Yo, impulsada por una dosis masiva de adrenalina materna, me agaché justo a tiempo, esquivando su agarre por milímetros. Lancé un tajo al aire, torpe y desesperado, que logró rasgar la tela de su costoso traje gris a la altura del antebrazo. Él gruñó de dolor y sorpresa, retrocediendo un paso al ver la línea roja de sangre que comenzaba a manchar su camisa inmaculada. Me miró con ojos desorbitados. Por primera vez vio que la esposa dócil había desaparecido. «Perra loca», rugió, perdiendo su compostura de hielo. Yo aproveché su momento de duda para patear una pila de cajas vacías hacia él, creando una barrera temporal entre nosotros. «¡Corre, Valentina, aléjate de la puerta!», grité hacia atrás, preparándome para el segundo asalto. Amigos, este es el momento de la verdad. Elena está luchando no solo por su vida, sino por la de su hija, contra un hombre que la supera en fuerza física, pero no en determinación. Dicen que no hay fuerza más letal en la naturaleza que una madre defendiendo a su cría. ¿Ustedes creen que Elena podrá vencer a Carlos usando solo su ingenio y ese cuchillo, o necesitará un milagro? Quiero leer sus predicciones en los comentarios. ¿Cómo creen que saldrá de este sótano? Y si están sintiendo la adrenalina de esta pelea tanto como yo, denle un like fuerte al video para mandarle fuerzas a Elena. No olviden suscribirse a Relatos de Don Sebastián, porque lo que viene a continuación es un giro que nadie, absolutamente nadie, espera. Carlos, furioso por la herida y la humillación, cargó de nuevo, esta vez sin subestimarme. Pateó las cajas como si fueran de papel y se me echó encima con todo su peso. Sentí el impacto de su cuerpo contra el mío como si me hubiera atropellado un tren. El aire salió de mis pulmones y caí al suelo de concreto golpeándome la cabeza. El cuchillo salió disparado de mi mano y se deslizó lejos debajo de una estantería, fuera de mi alcance. Carlos se montó a horcajadas sobre mí, inmovilizando mis brazos con sus rodillas. Su rostro estaba rojo, sudoroso y deformado por la ira. «Mira lo que me obligas a hacer», gritó, acercando la aguja a mi cuello.
Podía ver el líquido transparente dentro del cilindro plástico, la muerte química acercándose centímetro a centímetro. Me retorcí, pataleé, intenté morderlo, pero él era demasiado pesado. Mis fuerzas, debilitadas por meses de atrofia y drogas, comenzaban a fallar. «¡Mami! ¡Mami!». Los gritos de Valentina eran agónicos. Esa voz fue mi combustible. No podía morir allí. No podía dejarla sola con este monstruo. En un acto de desesperación, dejé de luchar contra sus brazos y concentré toda mi energía en mi mano derecha, que estaba libre por un segundo. Mis dedos tantearon el suelo frío buscando algo, cualquier cosa. Mis dedos rozaron un objeto de metal pesado, una vieja llave inglesa oxidada que había caído de la caja de herramientas que volqué antes. La agarré con todas mis fuerzas. Justo cuando sentí el pinchazo frío de la aguja en la piel de mi cuello, lancé el golpe. No apunté, solo golpeé hacia arriba con un arco ciego y violento. El metal impactó con un crujido sordo contra el pómulo de Carlos. El aullido de dolor de Carlos fue inhumano. Se llevó las manos a la cara, soltando la jeringa y rodando hacia un lado. La aguja se rompió al caer, derramando el líquido en el suelo. Me quité su peso de encima y me arrastré hacia atrás, jadeando, con la visión borrosa y el corazón a punto de estallar. Carlos estaba en el suelo, retorciéndose, con sangre manando de su cara. Sabía que no lo había matado, solo lo había aturdido. Tenía segundos, quizás menos. Mis ojos se posaron en su cinturón. Allí, tintineando burlonamente, estaba el manojo de llaves maestras. Las llaves que abrían la casa, el auto y, lo más importante, el candado de la bodega. Me lancé sobre él no para atacarlo, sino para robarle. Mis manos temblorosas arrancaron el llavero de su cinturón, justo cuando él intentaba agarrarme la pierna. Le di una patada en la cara con el talón de mi zapatilla, liberándome de su agarre, y corrí hacia la puerta de madera reforzada. Mis manos temblaban tanto que la primera vez no pude meter la llave en el candado. «¡Vamos, vamos, por Dios!», recé en voz alta. Detrás de mí, escuché a Carlos gruñir y comenzar a levantarse, tambaleándose como un zombi furioso. «No vas a salir de aquí, Elena, nadie va a salir», balbuceó con la boca llena de sangre. Finalmente, la llave entró. Giré. El candado se abrió con un clic. Arranqué el candado y abrí el cerrojo. Abrí la puerta de par en par y allí, en la penumbra de esa celda improvisada, sobre un colchón sucio en el suelo, estaba ella, Valentina, mi niña, más delgada, pálida, con el pelo enmarañado, pero viva. Se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me derriba. Sentir su cuerpecito tembloroso contra el mío fue una descarga eléctrica de amor y dolor. «Te encontré, mi amor, te encontré», sollocé, besando su cabeza sucia. Pero no había tiempo para reuniones. La sombra de Carlos se proyectó sobre nosotras. Había logrado ponerse de pie y estaba bloqueando la única salida del sótano, la escalera. Tenía un aspecto espeluznante, con el ojo hinchado cerrado y sangre goteando sobre su camisa, y en su mano ahora sostenía una barra de hierro que había sacado de una estantería rota. Estábamos atrapadas. Yo tenía las llaves y a mi hija, pero él tenía la salida y la fuerza bruta. Retrocedí con Valentina hacia el interior de la pequeña bodega, la única opción que nos quedaba, y cerré la puerta desde adentro justo cuando la barra de hierro de Carlos impactó contra la madera con un estruendo que hizo temblar las paredes. Ahora éramos nosotras las que estábamos encerradas, pero al menos estábamos juntas. El primer golpe de la barra de hierro contra la puerta sonó como un trueno dentro de nuestro pequeño refugio de piedra, haciendo vibrar hasta el último nervio de mi cuerpo. Valentina gritó y se aferró a mi cintura, enterrando su cara en mi estómago. Nos arrastramos hacia el rincón más alejado de la puerta, detrás de unas cajas de cartón húmedas que servían de barricada inútil.
Estamos bien, mi amor. La puerta es fuerte, es de roble macizo, le susurré, acariciando su cabello sucio y enmarañado, tratando de transmitirle una calma que yo no sentía. La bodega era un espacio claustrofóbico de apenas 3 por 3 metros, iluminado tenuemente por una bombilla desnuda que parpadeaba con cada golpe que Carlos propinaba desde el exterior. El aire era frío y olía a moho y a desesperación. Cada impacto del metal contra la madera era un recordatorio de que nuestra seguridad era temporal. Carlos no se detendría hasta derribar la puerta o encontrar otra forma de acabar con nosotras. Aproveché la pausa entre los golpes para mirar bien a mi hija. Mi corazón se rompió al ver el estado en que se encontraba. Valentina, mi niña, que siempre había sido regordeta y llena de vida, estaba escuálida, con ojeras profundas que marcaban su rostro pálido. Llevaba la misma pijama de unicornios con la que supuestamente había muerto en el accidente, ahora gris por la suciedad y quedándole pequeña en las mangas. ¿Te duele algo, cielo?, le pregunté, revisando sus brazos y piernas en busca de heridas. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Papi dijo que tú estabas enferma de la cabeza, mami. Dijo que te olvidaste de mí. Dijo que si yo hacía ruido, los monstruos de tu cabeza vendrían a comernos. Por eso me trajo aquí, para protegerme. La crueldad de la manipulación de Carlos me dio náuseas. No solo la había secuestrado físicamente, había intentado borrar su amor por mí, sembrando terror y duda en su mente inocente. Papá mintió, Valen, papá está muy enfermo, le dije con firmeza, tomando su carita entre mis manos para que me mirara a los ojos. Yo nunca te olvidé, te busqué en mis sueños cada noche, y ahora que estamos juntas, nada nos va a separar. De repente, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido. Me acerqué a la puerta con cautela, pegando la oreja a la madera astillada. Escuché el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo de concreto del sótano. Carlos estaba moviendo muebles. ¿Estaba bloqueando la puerta desde fuera? ¿Estaba construyendo una barricada para dejarnos enterradas en vida? Elena, su voz llegó amortiguada, pero clara a través de la puerta. Siempre fuiste una molestia. No quería hacerlo así. Quería que fuera pacífico. Una sobredosis tranquila en tu cama. Pero tú elegiste el camino difícil. Ahora las dos tendrán que desaparecer en un lamentable accidente doméstico. El sonido de líquido siendo rociado contra la base de la puerta me heló la sangre. El olor inconfundible y penetrante de la gasolina se filtró por debajo del marco, invadiendo la pequeña bodega en segundos. Carlos no iba a derribar la puerta, iba a incendiar el sótano, iba a quemar la casa con nosotras dentro para borrar toda evidencia de su doble vida y sus crímenes. ¡Carlos! ¡No! ¡Es tu hija! ¡Por favor!, grité, golpeando la madera con desesperación. Déjala salir a ella, mátame a mí, pero déjala a ella. Solo recibí una risa maníaca como respuesta y el sonido seco de un fósforo siendo encendido. Ella ya está muerta para el mundo. Elena, solo estoy corrigiendo el papeleo. Un silbido y luego el rugido sordo del fuego cobrando vida al otro lado. El calor comenzó a irradiar a través de la madera casi instantáneamente. «Mami, huele feo», tosió Valentina, tapándose la nariz. El pánico amenazó con paralizarme, pero miré a mi hija y supe que rendirse no era una opción. Si la puerta era una trampa mortal, tenía que haber otra salida. Miré frenéticamente alrededor de la bodega. Paredes de piedra sólida, suelo de tierra compactada y concreto, y entonces lo vi. En la parte superior de la pared del fondo, casi pegada al techo, había una pequeña compuerta de metal oxidado, de unos 40 centímetros cuadrados. Era una antigua tolva de carbón, un vestigio de cuando la casa se calentaba con calderas hace décadas. Estaba pintada y sellada por años de desuso, pero daba directamente al jardín lateral de la casa. Era nuestra única esperanza.
Valen, necesito que seas valiente. Vamos a jugar a las escaladoras, le dije, arrastrando una vieja estantería de vinos vacía hacia la pared para usarla como escalera. Me subí a la estantería, que crujió peligrosamente bajo mi peso. La compuerta estaba a unos 2,5 metros del suelo. La golpeé con el puño. Estaba atascada por capas de pintura y óxido. El humo comenzaba a filtrarse por las grietas de la puerta principal, volviéndose más denso y negro. Valentina tosía cada vez más fuerte abajo. «¡Pásame esa piedra, mi amor!», le grité, señalando un trozo de mampostería suelta en el rincón. Ella me lo pasó con manos temblorosas. Usé la piedra como un martillo primitivo, golpeando el pestillo oxidado de la tolva una y otra vez. Clang, clang, clang. Mis manos sangraban, raspadas contra el metal rugoso, pero no sentía dolor, solo urgencia. El calor en la habitación aumentaba rápidamente. La puerta de madera comenzaba a ennegrecerse y a crujir bajo el asalto de las llamas exteriores. Finalmente, con un chirrido agónico de metal contra metal, el pestillo cedió. Empujé la compuerta con el hombro, poniendo todo mi peso en ello. Se abrió hacia afuera, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y nocturno que disipó momentáneamente el humo. Vi césped, vi la oscuridad de la noche y sentí la lluvia fina en mi cara. Era la salida, pero al mirar el hueco, mi corazón se hundió. Era estrecho, muy estrecho. Yo, una mujer adulta, jamás pasaría por ahí. Mis hombros eran demasiado anchos, pero Valentina, en su estado de desnutrición, cabría perfectamente. Miré hacia abajo. El humo ya cubría el suelo como una alfombra gris. «Sube, Valentina, sube ahora», le ordené, extendiéndole la mano para izarla sobre la estantería. Valentina trepó con agilidad de niña asustada. Cuando llegó a la altura de la ventana, miró hacia afuera y luego me miró a mí con los ojos muy abiertos. «¿Y tú, mami? Tú también vienes, ¿verdad?». El dolor de la mentira que tenía que decirle me desgarró más que cualquier herida física. Sabía que yo no cabía. Sabía que mi única oportunidad era sacarla a ella y luego intentar derribar la puerta en llamas o morir intentándolo. «Yo voy justo detrás de ti, mi amor, pero tú tienes que salir primero porque eres más rápida. Escúchame bien, cuando salgas, corre hacia la casa de la señora Marta, la vecina, corre y no mires atrás. Dile que llamen a la policía, dile que papá se volvió loco». Le besé las manos sucias y la empujé suavemente hacia el hueco. «Vete, corre». Valentina dudó un segundo, con lágrimas corriendo por sus mejillas manchadas de hollín. Pero el instinto de supervivencia y mi tono de voz imperativo la hicieron obedecer. Se retorció a través del estrecho túnel de la tolva, raspándose la ropa y la piel, hasta que sus piernas desaparecieron y escuché el sonido suave de su cuerpo cayendo sobre la hierba húmeda del exterior. «Ya estoy afuera, mami. ¡Ven!», gritó desde el otro lado. «¡Ya voy! ¡Corre, Valentina! ¡Corre!», grité de vuelta, mintiendo por última vez. Me quedé allí, subida en la estantería, viendo el cuadrado de cielo nocturno, mi única conexión con la libertad. Abajo, el fuego ya había comenzado a consumir la parte inferior de la puerta de madera. Las llamas lamían el marco, iluminando la bodega con un resplandor naranja infernal. Estaba atrapada, sola, pero mi hija estaba libre. Bajé de la estantería, tosiendo violentamente por el humo que ya llenaba mis pulmones. No me iba a rendir. No había sobrevivido a un coma y encontrado a mi hija muerta para morir quemada como una rata. Miré alrededor buscando algo, cualquier cosa. Mis ojos se posaron en una tubería de agua que corría a lo largo del techo, justo encima de donde empezaba el fuego en la puerta. Era una tubería vieja de cobre. Si lograba romperla, busqué la barra de hierro o la llave inglesa que usé contra Carlos, pero las había dejado fuera en la lucha. Solo tenía la piedra. Me subí de nuevo a una caja cerca de la puerta.
protegiéndome la cara del calor abrasador con mi brazo, y comencé a golpear la tubería con la piedra con toda la fuerza que me quedaba. Golpe, golpe, golpe. El metal se abolló, pero no se rompió. El fuego rugía, riéndose de mis esfuerzos, y entonces escuché sirenas, lejanas, pero acercándose. Valentina había llegado tan rápido, o alguien vio el humo. Golpeé la tubería con una desesperación nacida de la certeza de la muerte. 1, 2, 3 golpes secos contra el cobre viejo. El calor era ya insoportable. Sentía cómo los pelos de mis brazos se chamuscaban y la piel de mi cara ardía como si estuviera expuesta al sol del desierto. La puerta de la bodega finalmente cedió ante el fuego, colapsando hacia adentro en una lluvia de astillas incandescentes. Las llamas entraron rugiendo, devorando el oxígeno restante. En ese preciso instante, la tubería se rompió. No fue un goteo, fue una explosión de agua fría a presión que salió disparada como un geyser horizontal, golpeando el fuego y creando una nube de vapor hirviente instantánea. El agua me empapó, ofreciéndome un alivio térmico momentáneo, pero el vapor hizo que respirar fuera aún más difícil. Me tiré al suelo, pegando la cara al barro que se formaba en la tierra compactada, buscando la única bolsa de aire respirable que quedaba a ras de suelo. Mis sentidos comenzaron a fallar. La visión se me nublaba, oscureciéndose en los bordes. Valentina, espero que hayas llegado. Fue mi último pensamiento coherente mientras la oscuridad amenazaba con tragarme. Pero entonces, entre el rugido del fuego y el silbido del agua, escuché algo más. No eran ángeles, eran voces graves y urgentes, voces de hombres gritando órdenes. ¡Por aquí! La niña dijo que estaba en el sótano. ¡Traigan el hacha! El sonido de madera siendo destrozada violentamente llegó a mis oídos. No era el fuego, eran golpes rítmicos y fuertes desde la entrada principal del sótano. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un graznido patético y humo gris. Busqué la piedra con la que había roto la tubería y comencé a golpear el metal del tubo de nuevo. ¡Clan, clan, clan! Era mi código Morse de supervivencia. ¡Escucho golpes! ¡Al fondo, en la bodega!, gritó alguien. Una figura enorme, parecida a un astronauta envuelto en humo, atravesó la cortina de vapor y fuego. Un bombero. Nunca había visto algo tan hermoso. Me levantó en sus brazos como si yo fuera una muñeca de trapo, protegiéndome con su propio cuerpo del calor mientras cruzábamos el infierno que era ahora el sótano de mi casa. Perdí la noción del tiempo. Lo siguiente que sentí fue la lluvia fría en mi cara y el césped húmedo bajo mi espalda. Alguien me puso una mascarilla de plástico en la cara y una bocanada de oxígeno puro y dulce inundó mis pulmones quemados. Tosí violentamente, expulsando hollín negro, y mi cerebro se reinició con una sola palabra parpadeando en rojo: hija. Me arranqué la mascarilla, ignorando las protestas del paramédico. «Mi hija, ¿dónde está mi hija?», grité con voz ronca, tratando de levantarme, pero mis piernas no respondían. «Tranquila, señora, está aquí. Ella está bien». Una mano suave me señaló hacia la ambulancia estacionada unos metros más allá, bajo el destello caótico de las luces de emergencia. Allí, sentada en la parte trasera, con una manta térmica dorada sobre los hombros y sosteniendo una taza de chocolate caliente, estaba Valentina. Estaba sucia, tiznada y llorando, pero estaba ilesa. Al verme, soltó la taza y corrió hacia mí, saltándose el protocolo de los médicos. Nos abrazamos en el suelo mojado, bajo la lluvia, llorando juntas, fusionándonos en un solo ser de dolor y alivio. «Lo hiciste, mami, rompiste la tubería», sollozó ella contra mi pecho. «Y tú corriste, mi valiente, tú nos salvaste», le respondí, besando cada centímetro de su cara sucia. En ese momento, nada más importaba, ni la casa ardiendo al fondo, ni el dolor de mis quemaduras.
Había recuperado mi vida. Amigos, no puedo narrar este reencuentro sin que se me haga un nudo en la garganta. Después de un año de luto falso y tortura psicológica, madre e hija están juntas de nuevo bajo la lluvia. Es el triunfo del amor sobre la maldad pura. Pero la pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿dónde está el monstruo? ¿Dónde está Carlos? Antes de descubrir su destino, quiero pedirles que revienten ese botón de like si este rescate les ha emocionado. Y si creen que la justicia debe ser implacable con hombres como él, comenten abajo, justicia para Elena. Suscríbanse a Relatos de Don Sebastián, porque la cacería humana está a punto de comenzar y el final los dejará sin aliento. Mientras los paramédicos nos atendían, vi acercarse a la señora Marta, mi vecina de al lado, una anciana que solía traernos pasteles en Navidad. Estaba pálida y temblaba. Elena, querida, no puedo creerlo. La niña tocó mi puerta gritando que su papá quería quemarlas. Yo pensé que era una broma, pensé que la niña estaba muerta, pero cuando la vi, Dios mío, la mujer se persignó. Llamé a la policía de inmediato, y entonces vi el humo. Me aferré a su mano. Gracias, Marta, gracias por creerle. En ese momento, un oficial de policía de alto rango se acercó a nosotros con el rostro serio. Se agachó a mi altura. Señora Elena, soy el capitán Rivas. Necesito que me diga dónde está su esposo. ¿Estaba él dentro de la casa cuando comenzó el fuego? La pregunta me golpeó como un balde de agua helada. Miré hacia la casa en llamas. ¿No lo sacaron ustedes?, pregunté, temiendo la respuesta. El capitán negó con la cabeza. Nuestros equipos barrieron la planta baja y el sótano. No hay nadie más adentro. Y su coche principal no está en el garaje. El miedo volvió a instalarse en mi estómago. Carlos había huido. Mientras yo luchaba por sacar a Valentina por la tolva y rompía la tubería, él había aprovechado la confusión para escapar. Tiene otro coche, un sedán viejo que usa para el trabajo de campo, balbuceé. Se fue. Tienen que encontrarlo. Es peligroso. El capitán asintió y se levantó gritando órdenes a sus radios. ¡Código rojo! ¡Sospechoso en fuga! ¡Carlos Méndez! ¡Posible vehículo sedán negro! ¡Cierre de carreteras perimetrales! ¡Ahora! Esa noche la pasamos en el hospital. A Valentina le trataron una desnutrición leve y deshidratación, además de varios rasguños por su huida a través de la tolva. A mí me trataron por inhalación de humo y quemaduras de primer grado en los brazos y la cara. Pero lo más difícil fue el examen toxicológico. Los médicos confirmaron que mi sangre tenía niveles altísimos de sedantes y antipsicóticos, suficientes para tumbar a un caballo. Es un milagro que hayas podido mantenerte despierta, mucho menos luchar, me dijo la doctora con admiración. No fue un milagro, pensé, fue el dibujo. Fue la letra de mi hija pidiendo ayuda lo que limpió mi sangre mejor que cualquier diálisis. Nos pusieron en la misma habitación por petición mía. Me negué rotundamente a que nos separaran ni un segundo. Dormimos agarradas de la mano, sobresaltándonos con cada ruido del pasillo, temiendo que él entrara por la puerta. A la mañana siguiente, el capitán Rivas entró en nuestra habitación. Su expresión era sombría. ¿Lo atraparon?, pregunté, sentándome en la cama de golpe. El capitán suspiró y se quitó la gorra. Encontramos el auto, señora Elena. Estaba abandonado en el estacionamiento del aeropuerto internacional. Compró un boleto de ida a un país que no tiene tratado de extradición con el nuestro. El avión despegó 2 horas antes de que emitiéramos la alerta roja. Sentí que el mundo se me caía encima de nuevo. Se había escapado. El hombre que secuestró a mi hija y casi nos quema vivas estaba bebiendo champán en un vuelo de primera clase hacia la libertad. Pero no se preocupe, añadió el capitán rápidamente al ver mi cara. Hemos contactado a la Interpol. Su rostro estará en todas las pantallas del mundo. No dejará de correr nunca. La noticia de su fuga me dejó un sabor amargo.
una mezcla de impotencia y terror futuro. Sabía que Carlos era vengativo. Sabía que no perdonaría haber perdido su familia perfecta y su reputación. Pero al mirar a Valentina, que dormía plácidamente por primera vez en un año en una cama limpia y segura, supe que el miedo no podía gobernarme de nuevo. Habíamos sobrevivido al fuego, sobreviviríamos a la espera. Sin embargo, la vida tenía preparada una última sorpresa. Un giro final que ni siquiera Carlos, con toda su planificación meticulosa, pudo haber previsto, porque el destino tiene una forma muy curiosa de equilibrar la balanza, y a veces el castigo no viene de la ley de los hombres, sino de la ley del karma inmediato. Los meses siguientes al incendio fueron un proceso lento y doloroso de reconstrucción, como intentar armar un rompecabezas al que le faltan piezas y cuyas orillas están quemadas. Nos mudamos a la casa de mis padres en otro estado, lejos de la ciudad gris y de las cenizas de mi antigua vida. La seguridad se convirtió en mi obsesión. Instalé cámaras, alarmas y dormía con una silla trabando la puerta de nuestra habitación. Aunque la policía nos aseguraba que Carlos estaba en algún lugar del sudeste asiático, inalcanzable pero lejos, yo veía su sombra en cada esquina. Valentina, por su parte, tenía secuelas que me rompían el corazón cada día. Al principio, escondía comida debajo de su almohada, trozos de pan, galletas, temiendo que el cuarto frío volviera y la dejara sin comer. Tuve que pasar noches enteras abrazándola, asegurándole que la nevera siempre estaría llena y abierta para ella. Poco a poco, con la ayuda de terapeutas infantiles maravillosos, mi niña comenzó a recuperar su brillo. Volvió a dibujar, pero esta vez no eran escenas oscuras de encierro, sino arcoíris y casas con muchas ventanas abiertas. Sin embargo, el misterio de por qué Carlos había hecho lo que hizo seguía atormentándome. No fue hasta que los auditores forenses terminaron de revisar las cuentas de Carlos que entendí la magnitud de su monstruosidad. No era locura, ni un intento retorcido de protección paternal. Era algo mucho más banal y repugnante. Era codicia pura, dinero. Carlos había estado en bancarrota mucho antes del accidente, habiendo perdido todo en inversiones de alto riesgo y juego clandestino. El accidente de coche no fue una tragedia fortuita. La investigación reveló que los frenos de mi auto habían sido manipulados sutilmente. Él intentó matarnos a las 2 ese día. Al sobrevivir yo al coma y Valentina salir casi ilesa, su plan A falló, así que improvisó el plan B, uno mucho más cruel. Falsificó el certificado de defunción de Valentina gracias a un contacto corrupto en la morgue rural donde nos llevaron inicialmente. Con ese papel, cobró un seguro de vida millonario que habíamos abierto para ella al nacer. Pero ¿por qué mantenerla viva en el sótano? Los psicólogos criminales me lo explicaron. Carlos era un narcisista maligno. No podía matarla con sus propias manos, porque ella era una extensión de su ego, su propiedad. Además, necesitaba una coartada emocional, el padre doliente, para controlarme a mí y acceder a mi herencia familiar, que él administraba mientras yo estaba incapacitada. Nos mantuvo a ambas en una animación suspendida, usándonos como cajeros automáticos humanos y objetos de su fantasía de control total. Saber que el padre de mi hija nos había vendido por unos millones de dólares fue el golpe final que necesitaba para enterrar cualquier vestigio de lástima o duda. El miedo se transformó en un odio frío y calculado. Me dediqué a colaborar con la fiscalía, entregando cada correo, cada documento, cada recuerdo que pudiera ayudar a cazarlo. No pararé hasta verlo tras las rejas, le prometí al capitán Rivas en una de nuestras llamadas semanales. Pero las semanas se convirtieron en meses, y las pistas sobre el paradero de Carlos se enfriaron. El rastro se perdió después de un retiro de efectivo en un banco de Tailandia.
Empecé a resignarme a la idea de que viviría siempre mirando por encima del hombro, con el fantasma de Carlos libre en algún lugar del mundo, disfrutando de mi dinero robado. Amigos, detengámonos un momento para procesar esto. Carlos no estaba loco en el sentido tradicional, era maldad calculada por dinero. Intentó matar a su esposa y encerró a su hija por un seguro de vida. Es la prueba de que a veces los monstruos no viven debajo de la cama, sino que duermen a nuestro lado y nos preparan el café por la mañana. ¿Creen que el dinero puede corromper a cualquier persona hasta este punto? ¿O Carlos ya tenía esa oscuridad dentro? Déjenme su opinión en los comentarios. Y si quieren ver cómo el destino se encarga de equilibrar esta balanza de una forma que la justicia humana no podría, asegúrense de estar suscritos y haberle dado like al video. El final de Carlos está cerca y es poético. Pasaron 6 meses. La vida empezaba a tener una nueva normalidad. Valentina entró al colegio de nuevo bajo un apellido diferente para su protección. Yo empecé a trabajar en una fundación para víctimas de violencia doméstica. Una tarde de martes, lluviosa como aquella fatídica noche del accidente, mi teléfono sonó. Era el capitán Rivas. Su tono de voz era diferente esta vez. No había frustración ni la formalidad habitual. Había una extraña mezcla de triunfo y conmoción. Señora Elena, necesito que se siente. Lo encontramos. Mi corazón se detuvo. ¿Lo atraparon? ¿Lo traen extraditado? Pregunté, sintiendo que las piernas me fallaban. No exactamente, respondió Rivas. No lo traemos nosotros. Lo trae un avión médico. Carlos nunca llegó a Tailandia. Ese movimiento bancario fue un señuelo hecho por un hacker que él contrató. Carlos nunca salió del continente. El capitán continuó explicándome la verdad. Carlos había comprado el boleto a Asia para despistar a la policía, pero su verdadero plan era cruzar la frontera norte por tierra hacia un país vecino, con una mochila llena de diamantes que había comprado con el efectivo robado. Quería desaparecer sin dejar rastro digital. Para hacerlo, contrató a un coyote o guía ilegal para cruzar una zona montañosa y peligrosa, conocida por sus tormentas de nieve repentinas y terreno traicionero. Al parecer, su guía lo traicionó, señora Elena. Le robó la mochila con los diamantes y lo abandonó a su suerte en medio de la montaña, sin equipo adecuado, hace 5 meses. 5 meses. Mientras yo temía que él estuviera viviendo como un rey, él había estado luchando contra los elementos en la soledad más absoluta. ¿Está muerto?, pregunté, esperando sentir alivio, pero solo sentí un vacío extraño. Eso hubiera sido lo fácil para él, dijo el capitán. Un grupo de excursionistas encontró su cuerpo en una cueva hace 2 días. Sobrevivió Elena, pero el frío extremo, la hipotermia severa y la falta de oxígeno durante tanto tiempo causaron daños irreversibles. El capitán hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Carlos sufrió lo que llamamos un infarto cerebral masivo del tronco encefálico debido a la congelación. Está vivo, su corazón late, pero su cerebro está desconectado de su cuerpo. Tiene el síndrome de enclaustramiento. Dejé caer el teléfono sobre el sofá. Síndrome de enclaustramiento. Sabía lo que era, porque lo había leído durante mi propia recuperación. Es una condición donde el paciente está completamente despierto y consciente. Puede ver, oír y sentir todo, pero no puede mover ni un solo músculo, excepto, a veces, los ojos. Es estar enterrado vivo dentro de tu propio cuerpo. Carlos, el hombre que me drogó para dejarme inmóvil, el hombre que encerró a su hija en un sótano oscuro para que no pudiera moverse. Ahora estaba prisionero en la cárcel más estrecha y terrorífica que existe, su propia piel. No podía hablar, no podía gritar, no podía huir.
Solo podía pensar y recordar. Lo están trasladando al hospital universitario de nuestra ciudad para ser procesado formalmente, aunque los médicos dicen que nunca se recuperará, continuó la voz del capitán desde el teléfono caído. El juez dice que, técnicamente, está apto para juicio porque está mentalmente consciente, aunque físicamente sea un vegetal. Elena, ¿sigues ahí? Recogí el teléfono lentamente. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era alegría, era una comprensión profunda de la ironía del universo. Carlos quería control total. Ahora no tenía control ni sobre su propia respiración. Quería silencio, ahora tendría silencio eterno. Sí, capitán, estoy aquí. Dígame cuándo puedo ir a verlo. Necesito cerrar este capítulo. Necesito que me vea. Entrar en la habitación de la unidad de cuidados intensivos fue como cruzar un portal hacia otra dimensión. El aire olía a antiséptico y a electricidad estática. El único sonido era el rítmico y monótono pitido del monitor cardíaco y el siseo del respirador artificial que inflaba y desinflaba los pulmones de mi esposo. Carlos estaba allí, tendido en la cama, cubierto por sábanas blancas hasta el cuello. Ya no era el hombre imponente y siempre vestido de traje que dominaba cada habitación con su presencia. Ahora era un cuerpo marchito, pálido y lleno de tubos. Sin embargo, cuando me acerqué a la barandilla de la cama, sus ojos se abrieron de golpe. Eran los mismos ojos oscuros y calculadores de siempre, y se clavaron en mí con una intensidad aterradora. Estaba despierto. Estaba allí, atrapado dentro de su propia carne inservible. El médico, me había advertido, puede oír todo, señora Elena. Puede entender todo, pero no puede moverse, ni hablar, ni tragar. Su única forma de comunicación es el parpadeo vertical. 1 para sí, 2 para no. Me quedé mirándolo en silencio durante un largo minuto, dejando que él me viera. Dejando que viera que yo estaba de pie, sana, vestida con colores vivos, con el cabello suelto y brillante, la antítesis de la mujer drogada y gris que él había creado. Vi cómo sus pupilas se dilataban, una mezcla de furia e impotencia. Intentó decir algo, lo vi en el esfuerzo de sus ojos, pero su boca permaneció inerte, sellada por la parálisis y el tubo endotraqueal. El hombre que usó sus palabras para manipularme y destruirme, ahora no tenía voz. «Hola, Carlos», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. No sentí miedo, no sentí la necesidad de huir. Me acerqué un poco más, invadiendo su espacio como él solía hacer con el mío. El capitán Rivas me contó todo, me contó sobre el guía que contrataste, me contó sobre los diamantes. Al mencionar los diamantes, el monitor cardíaco aceleró su ritmo. Bip, 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 bip. Él sabía que lo sabía. Te robaron, Carlos. El coyote se llevó todo, tu fortuna, tu libertad y tu futuro. Te abandonó en la nieve como tú nos abandonaste a nosotras. Es curioso cómo funciona el universo, ¿verdad? Querías congelar nuestros activos, querías dejarnos en el frío, y terminaste congelado tú mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de arrepentimiento, estoy segura, sino de rabia pura por haber perdido el juego. Continué, implacable. Valentina está bien, está en el colegio, está haciendo amigos. Y sabes lo mejor, ya casi no pregunta por ti. Los psicólogos dicen que los niños son resilientes, que olvidan rápido a quienes les hacen daño para poder sobrevivir. Ella te está olvidando, Carlos. Cada día que pasa, tu recuerdo se vuelve más borroso para ella, como una pesadilla al despertar. Esta fue la estocada final para su narcisismo. Vi el pánico real en su mirada. Para un hombre que necesitaba ser el centro del universo, la irrelevancia era un destino peor que la muerte. Saqué de mi bolso el dibujo, aquel papel arrugado que lo inició todo, el dibujo de la niña llorando y el hombre negro enojado. Lo desdoblé y lo sostuve frente a su cara para que pudiera verlo bien.
Tú creíste que podías silenciarla. Creíste que podías encerrarla en un sótano y que nadie se enteraría. Pero subestimaste a tu propia hija. Ella fue más lista que tú. Este dibujo, este pedazo de papel fue tu sentencia. No fue la policía, no fui yo. Fue una niña de 6 años con un rotulador la que derribó tu imperio. Arrugué el dibujo lentamente frente a sus ojos y lo guardé de nuevo. Pero ese dibujo es pasado. Valentina está dibujando arcoíris ahora, y tú te quedarás con el color negro. Me incliné hacia su oído bajando la voz a un susurro, tal como él solía hacer cuando me amenazaba con internarme. Vas a vivir muchos años, Carlos. Tu corazón es fuerte. Los médicos dicen que podrías estar así décadas. Décadas mirando ese techo blanco. Décadas escuchando a las enfermeras hablar de sus vidas sin poder participar. Décadas recordando, una y otra vez, el momento exacto en que decidiste traicionarnos. Ese será tu cuarto frío. Nadie vendrá a buscarte. Nadie vendrá a salvarte. Estás solo con tus pensamientos, y espero que griten tan fuerte como yo gritaba por dentro cuando me drogabas. Me separé de él. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla y se perdió en la almohada. No la limpié. No sentí lástima. Sentí un cierre definitivo, como el sonido de un libro pesado cerrándose de golpe. Adiós, Carlos. No volveré a visitarte. Voy a vivir mi vida. Voy a ver crecer a nuestra hija. Voy a ser feliz, y tú no serás parte de nada de eso. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El pitido del monitor se había vuelto errático, una alarma frenética que sonaba a desesperación, pero yo seguí caminando. Al salir al pasillo, respiré hondo. El aire nunca me había sabido tan dulce. Queridos amigos, ese momento en el hospital es la definición misma de justicia divina. Carlos quiso imponer silencio y quietud a su familia, y la vida le devolvió exactamente eso. Silencio y quietud absoluta, atrapado en su propio cuerpo. Es un final escalofriante pero justo. Ustedes hubieran ido a visitarlo para decirle esas últimas palabras o hubieran preferido no verlo nunca más. Creo que Elena necesitaba ese momento para recuperar su poder. Si están impactados con este desenlace kármico, denle like al video ahora mismo. Y no se vayan todavía, porque en los últimos párrafos veremos cómo Elena y Valentina cierran esta historia mirando hacia un futuro brillante. Suscríbanse a Relatos de Don Sebastián, para más historias donde la verdad siempre triunfa. Al salir del hospital, el sol de la tarde me golpeó en la cara, cálido y brillante. El capitán Rivas me estaba esperando junto a su patrulla. Me miró interrogante, tratando de leer mi expresión. ¿Estás bien, Elena?, preguntó. Asentí, sintiéndome más ligera que en años. Sí, capitán, estoy bien. Ya no hay monstruos, solo hay un hombre enfermo en una cama. Él sonrió levemente y asintió. Entonces, creo que es hora de ir a casa. Subí a mi auto, donde mi madre y Valentina me esperaban. Al verme, Valentina bajó la ventanilla y me saludó con la mano, sonriendo con esa sonrisa desdentada típica de su edad que había recuperado hace poco. Arranqué el auto y me incorporé al tráfico. Miré por el espejo retrovisor el edificio de ladrillo del hospital, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer en la distancia. Pensé en Carlos, mirando el techo, solo, y luego miré a mi hija en el asiento trasero, cantando una canción que sonaba en la radio, despreocupada, libre. La pesadilla había terminado. La cicatriz quedaría, sí, pero ya no dolía al tocarla. Era solo un recordatorio de que fuimos fuertes, de que sobrevivimos al fuego y al hielo. Ahora, solo nos quedaba el verano. Han pasado 5 largos años desde aquel día fatídico en el hospital, un lustro entero que se siente como una vida completamente nueva.
Lo primero que hice al recuperar legalmente el control total de mis bienes fue vender aquella mansión llena de sombras. No podía permitir que Valentina creciera sobre los cimientos de un sótano que guardaba ecos de terror. Vendimos absolutamente todo, hasta los muebles más caros, como si quisiéramos borrar las huellas dactilares de Carlos de nuestra existencia. Con el dinero compramos una casa luminosa frente al mar, donde el único sonido nocturno es el arrullo de las olas y no los pasos sigilosos de un carcelero. Cada mañana, al abrir las ventanas de par en par y dejar entrar la brisa salada, doy gracias al universo por el simple hecho de poder elegir mi destino. La libertad, aprendí a la fuerza y con dolor, no es un regalo gratuito. Es un derecho sagrado que se defiende con uñas y dientes. Valentina tiene ahora 11 años y se ha convertido en una niña extraordinaria, llena de una luz que nadie pudo apagar. El camino no fue fácil. Durante el primer año tuvo pesadillas recurrentes sobre fuego y espacios cerrados y no soportaba dormir sin una luz encendida. Pero con mucho amor, terapia especializada y paciencia infinita, ha florecido maravillosamente. Es una artista talentosa. Sus dibujos ya no son gritos de auxilio escondidos en la basura, sino paisajes vibrantes llenos de color y esperanza. Ella conoce la verdad sobre su padre, adaptada a lo que su edad puede procesar. Sabe que él enfermó del alma y que sus acciones no fueron culpa de ella. Hemos trabajado incansablemente para que entienda que la maldad de Carlos no define su valor como persona. Ella no es la hija de un monstruo, es la hija de una superviviente, y esa distinción lo cambia todo en su corazón. En cuanto a mí, logré transformar mi trauma en un propósito vital indestructible. Utilicé una gran parte de mi herencia recuperada para fundar El Dibujo de Valen, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica y secuestro parental. Me dedico a financiar asesoría legal de primer nivel para madres a las que sus parejas intentan declarar locas para quitarles la custodia. Cada vez que logro que una mujer recupere a sus hijos o escape de un hogar abusivo, siento que le doy otra patada a Carlos, donde quiera que esté su mente atrapada ahora. He aprendido que la mejor venganza no es el odio corrosivo, sino vivir una vida plena, feliz y útil para los demás. No soy una víctima de mi pasado, soy la arquitecta de mi futuro, y esa certeza me hace invencible ante cualquier adversidad. De Carlos me llegan informes médicos esporádicos a través de mis abogados, aunque rara vez pregunto por él. Sigue vivo, si a eso se le puede llamar vida, confinado en una institución de cuidados crónicos de alta seguridad. Permanece conectado a máquinas que respiran por él, mirando el mismo punto en el techo blanco, día tras día, año tras año. Los médicos confirman que su cerebro sigue activo, procesando el paso del tiempo segundo a segundo en un aislamiento sensorial casi absoluto. No recibe visitas, nadie le lleva flores, y su nombre ha sido olvidado por el mundo exterior. Es un fantasma atrapado en un cuerpo que se niega a morir, viviendo en su propio cuarto frío mental. Su castigo es el tiempo, y el tiempo es un verdugo implacable que no ofrece libertad condicional ni redención para alguien que traicionó la sangre de su propia hija por codicia. A menudo me estremezco al pensar qué habría pasado si ese día no hubiera tenido sed, si no hubiera ido a la cocina o si hubiera ignorado el impulso de mirar en la basura. Es aterrador reconocer lo frágil que es el destino, cómo la vida de dos personas pendía de un hilo tan fino como un papel arrugado con un dibujo infantil. Esa experiencia me ha enseñado a confiar ciegamente en mi intuición femenina. Esa voz interna, esa corazonada que sentimos en la boca del estómago, no es paranoia ni magia,
Es nuestro cerebro primitivo procesando señales de peligro que nuestra mente consciente ignora. Si algo te dice que busques, busca sin miedo. Si algo te dice que corras, corre sin mirar atrás. La duda es el arma del depredador para paralizarte. La certeza en tu instinto es el escudo que te mantendrá a salvo. Esta historia también debe servir como una advertencia brutal sobre el peligro del gaslighting médico y emocional en las relaciones. Carlos me hizo creer sistemáticamente que estaba loca, que mi memoria fallaba, que yo era la culpable de nuestra desgracia. Usó mi vulnerabilidad física tras el accidente para construir una jaula mental alrededor de mí. Si estás en una relación donde tu pareja te hace dudar de tu propia cordura, donde controla tus medicamentos, tus amistades o tu dinero por tu bien, abre los ojos inmediatamente. El amor verdadero no aísla ni manipula. El amor no te droga para que seas dócil. El amor te da alas para volar, no cadenas para quedarte quieta. No permitas que nadie reescriba tu realidad. Tú sabes lo que viste, tú sabes lo que sientes. Aférrate a tu verdad como yo me aferré a ese dibujo. Y aquí, amigos míos, es donde don Sebastián toma la palabra para cerrar este viaje con una reflexión necesaria. La historia de Elena nos golpea tan fuerte porque toca nuestros miedos más primarios, la pérdida de un hijo y la traición de quien duerme a nuestro lado. Pero, sobre todo, nos eleva porque nos muestra la fuerza inquebrantable e infinita del espíritu humano. Elena estaba rota, drogada, sola y en duelo profundo, y aún así encontró la fuerza titánica para derribar puertas, enfrentarse al fuego y salvar a su cría. Todos llevamos esa fuerza dormida dentro de nosotros, esperando el momento crítico para despertar. No esperen a estar atrapados en un sótano en llamas para descubrir de qué están hechos realmente. Sean valientes hoy en las pequeñas batallas y prepárense para ganar las grandes guerras de la vida. Miren a sus hijos, escúchenlos con atención plena, porque a veces la verdad más grande viene en el envase más pequeño e inesperado. Valentina, con un simple rotulador morado y un papel sucio rescatado de la basura, derrotó a un genio criminal narcisista que creía tenerlo todo bajo control. Los niños ven lo que nosotros ignoramos por estar ocupados, sienten las energías tóxicas que nosotros racionalizamos para no sufrir. Nunca subestimen el poder de la inocencia cuando se enfrenta a la oscuridad calculada. Esa pequeña voz infantil puede ser el rugido que derrumbe las murallas más altas de mentiras. Protejan a sus niños, créanles siempre y, sobre todo, enséñenles que, aunque existan monstruos reales en el mundo, ellos tienen la fuerza interior suficiente para vencerlos, tal como lo hizo mi valiente Valentina. Espero de todo corazón que esta historia haya encendido una llama de esperanza y alerta en sus corazones, que les sirva de recordatorio urgente para abrazar más fuerte a sus seres queridos esta noche y para estar siempre vigilantes ante las señales rojas. La vida es un regalo precioso pero frágil, y merece ser vivida en la luz de la verdad, no en las sombras de la manipulación. Si conocen a alguien que pueda estar pasando por una situación de control o abuso similar, sean su dibujo en la basura, sean esa señal clara que necesitan para despertar y luchar. A veces, todo lo que una persona necesita para salvarse es saber que alguien más cree en ella y que no está loca. Sean esa luz para alguien hoy. Hemos llegado al final de este relato impactante de supervivencia y justicia divina. Si la historia de Elena y Valentina te mantuvo al borde del asiento, te indignó y te emocionó hasta las lágrimas, por favor, regálame un like y comparte este video con todos tus contactos. Podrías estar ayudando a salvar una vida sin saberlo. No olvides suscribirte al canal Relatos de Don Sebastián
y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras historias, donde siempre buscaremos revelar la verdad oculta en las sombras. Gracias por ser parte de esta gran comunidad de buscadores de la verdad. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerden siempre, confíen en sus instintos porque son su superpoder más leal. Hasta la próxima historia, amigos.